Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a este ya tercer servicio dominical, ya de tarde. Es un privilegio poder recibirles aquí en la casa del Señor, es una alegría inmensa y los voy a invitar, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Salmos, en el capítulo 146. Y una vez que ubicamos el Salmo 146, le voy a pedir por favor que puedan ponerse de pie para iniciar con la lectura de la palabra del Señor. Salmo capítulo 146. Este salmo tiene por título Alabanza por la justicia de Dios y una expresión de aleluya. Ubicamos el Salmo 146, nos ponemos de pie y ahora vamos a iniciar con la palabra del Señor. Dice el verso número 1, alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. En esta tarde vamos a adorar a nuestro buen Dios y les voy a pedir por favor que me acompañen en unas palabras de oración. Padre bendito, Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros, tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por el cuidado que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, el privilegio de estar en tu casa, Señor, de poder tener la fuerza, Señor, y la salud, Padre, para poder adorarte, Señor, para poder expresarte lo mucho que te amamos, lo mucho que sentimos por ti, Señor. Queremos exteriorizar, Padre, lo que hay dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que las alabanzas, Señor, que te vamos a dedicar sean de agrado para ti, Señor, y puedan llegar hasta tus atrios, Padre, hasta tu presencia. También, Señor, permite deleitarnos con tu palabra. Bendice, Señor, al pastor Adrián, Señor, y queremos escuchar tu palabra también, Padre Santo. Escucharla, Señor, con nuestros oídos espirituales. Bendícenos, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a este tercer servicio, tercer culto de adoración a nuestro buen Dios. Y vamos a cantar a nuestro Padre, vamos a cantar a aquel que es todopoderoso, aquel cuya palabra es viva. Vamos a nuestro Padre. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riquezas, al seguir tu ley
siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Alabado sea nuestro Dios. El Salmo. Y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Cantemos a nuestro Dios. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién me lo ofrece hoy? Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos y los misterios que en él hay. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es
es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, el sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Señor Padre Santo, tú eres ese Dios. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación.
siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú.
nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Mi Sea nuestro Dios, que es incomparable, su amor tan grande por nosotros. Hermanos, preparemos y dispongamos nuestro corazón a escuchar la palabra de nuestro buen Dios. Tomemos asiento, hermanos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a este tercer servicio dominical de adoración. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, y seguir con este mensaje que empezamos ya semanas atrás de una esperanza incomparable. Versículo 1 en adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a leer otro pasaje que tiene mucha relación con el que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 15. Versículo 51. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La mejor manera de empezar este mensaje es contándoles una experiencia que tuve esta semana. Yo me acerqué entre lunes o martes, fui a la casa de mis padres y le pregunté a papá y a mamá: papá, cuando yo nací, ¿qué soñabas conmigo? No, porque los padres tenemos sueños con nuestros hijos. El día que, me imagino que el doctor me puso a mí, recién nacido, en los brazos de mamá, o la primera vez que papá me tuvo en sus brazos, tienen que haber venido un sinnúmero de sueños respecto a mí en mis padres. La respuesta de mi papá fue la siguiente: ¿qué soñaba contigo cuando tú naciste? Yo soñaba que tú seas ingeniero. Le pregunté a mi mamá y mi mamá me dio la misma respuesta. Yo soñaba también que tú seas ingeniero como mis hermanos. Bueno, han pasado 49 años
de ese momento y como se habrán dado cuenta, no soy ingeniero, ¿no? Estudié administración, pero nada que ver con la ingeniería y no me dedico ni siquiera a la administración. El Señor tenía otros planes para mí. ¿Qué anhelas para tus hijos? Si tú eres papá, eres mamá, ¿cuál es el mayor anhelo que tú tienes para con tus hijos? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque Dios también es padre. Y como padre también tiene hijos. Y Dios tiene sueños, anhelos, deseos fuertes y maravillosos con cada uno de sus hijos. Cuando uno piensa en estas realidades espirituales, uno llega a la conclusión de que Dios pudo solamente haber anhelado nuestra salvación, pero Él fue más allá de eso. Él no solamente anheló nuestra salvación, sino que además de eso, deseó hacernos sus hijos. No solo nos salvó, sino que además nos adoptó como hijos suyos. Y Él pudo haber acabado ahí su obra, pero no la acabó ahí. Él no se conformó con salvarnos, no se conformó con adoptarnos, sino que además Él tiene un sueño, un anhelo muy grande y muy sobrenatural que aún no ha ocurrido, pero que ocurrirá. ¿Cuál es ese anhelo? Es nuestra glorificación. Y grabes esta palabra porque esta es una verdad espiritual, verdad bíblica, teológica muy fuerte y muy fundamental para los creyentes. El gran sueño que Dios tiene es nuestra glorificación. Y si pones tu mirada en el versículo 2 de Primera de Juan capítulo 3, de eso justamente está hablando el apóstol Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios, y presta atención, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, pero no somos los hijos de Dios que Él quiere y asegura que vamos a llegar a ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿De qué está hablando el apóstol Juan? ¿De qué habla Pablo en 1 Corintios capítulo 15? Él habla de una realidad futura que va a ocurrir cuando Cristo venga por segunda vez. Y esa realidad es nuestra glorificación. Pero ¿qué es la glorificación? Ese es el meollo del asunto. De manera sencilla, uno diría que la glorificación es el sueño que Dios tiene para cada uno de sus hijos. ¿Qué sueño yo para mis hijos? Yo sueño verlos grandes. Y sueño que cuando sean grandes sean un hombre y una mujer de bien y para bien. Sueño que sean profesionales. Sueño que sean buenos esposos o buen esposo y buena esposa, buen padre y buena madre. Tengo sueños para mis hijos, pero mis hijos son ya mis hijos ahora, pero no son los hijos que yo espero que lleguen a ser en un futuro. Dios también tiene sueños para sus hijos, sueños que aún no se han realizado. Pero ¿cuál es la diferencia entre mis sueños como papá y los sueños de Dios como padre? ¿Cuál es el anhelo que yo tengo como papá? ¿Cuál es el anhelo o cuál es la diferencia con el anhelo que Dios tiene para nosotros, sus hijos? Cuando pensamos en los anhelos que como padres terrenales tenemos, uno diría que nuestros sueños, por más buenos que sean, son sueños imperfectos. Son sueños de los cuales no tenemos la garantía que sean realizables. Mi papá soñaba con que yo sea ingeniero, pero después de 49 años no lo soy. ¿Qué pasó? En el camino se presentaron circunstancias, situaciones que hicieron que los sueños que mi papá tenía conmigo cambien, se frustren, pero los sueños de Dios no son como nuestros sueños. El anhelo de Dios es un sueño 100% garantizado. Es un sueño, un anhelo seguro. Lo que Dios dice que va a hacer de nosotros es algo que ni las circunstancias podrán cambiar, retrasar o evitar. Lo que Dios hace se cumple. Y cuando Él habla en su palabra que de la glorificación, es un sueño, es un anhelo, es un deseo que surge en Él y que va a ocurrir en un tiempo específico, pero va a ocurrir. Entonces, cuando pensemos en la voluntad de Dios, en el deseo de Dios, el sueño de Dios, el anhelo de Dios es garantizado al 100%. ¿Qué es la glorificación en términos bíblicos?
En términos bíblicos, en primer lugar, diríamos que la glorificación es un estado de gran honor. Cuando tú vas al diccionario bíblico teológico, la primera definición que tú vas a encontrar siempre es la más sencilla y más fácil de entender. La glorificación es un estado de gran honor. Pero cuando comienzas tú a profundizar en la implicancia de este significado, de esta realidad, te vas a dar cuenta que la glorificación es algo mucho más profundo y algo mucho más sobrenatural. La glorificación es la extracción y eliminación total que Dios hará del pecado de la vida de sus hijos al final de los tiempos. Repito, ¿qué es la glorificación? Viene a ser la extracción y la eliminación total que Dios hará del pecado en la vida de sus hijos al final de los tiempos. Si el concepto no se entiende a cabalidad, hay una manera muy simple de explicarlo. ¿Cuántos han ido alguna vez al dentista? ¿A cuántos le han tratado alguna vez una carie? ¿A cuántos alguna vez le han tratado una carie, no han podido resolverla y han tenido que extraer la muela? Eso es la glorificación. Dios es el dentista, nosotros somos los que tenemos la muela picada y la picazón de la muela vendría a ser el pecado. Llegará un día en el cual Dios va a llevar a cabo esta extracción y eliminación total del pecado en la vida de sus hijos, pero eso será al final de los tiempos. Y de eso está hablando el apóstol Juan en el versículo 2. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Juan no está hablando de un anhelo de Dios pasado. Juan no está hablando de un anhelo de Dios presente. Juan está hablando de un anhelo de Dios futuro. Algo que Dios va a hacer en el futuro que aún no ha hecho, y eso va a ser que vamos a ser glorificados. ¿Qué es la glorificación? Es la extracción y eliminación total del pecado en la vida de cada uno de sus hijos. ¿Y eso será cuándo? Al final de los tiempos. Como bien dijo alguien, ¿qué es la glorificación? Es la culminación de nuestra salvación. Dios ya nos ha salvado. Somos salvos, pero está llevando a cabo un proceso que culminará en algún momento, que explicaremos en unos minutos más, pero Él no dejará lo que empezó, no lo dejará inconcluso. Todo lo que Dios empieza, todo Él lo acaba. Vienen a mi mente las palabras de Job, registradas en el capítulo 23, del verso 10 al 14. Y tú puedes revisar el último verso. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Todo lo que Dios empieza, Dios lo completa. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, lo reafirma. Estoy persuadido de esto, dice el apóstol Pablo. Estoy convencido. No hay nada ni nadie que me pueda mover de esta convicción. ¿Cuál convicción? Que aquel que empezó la buena obra en ustedes será fiel en completarla. ¿Cuándo? El día de Jesucristo. ¿Cuántos hemos empezado cosas y las hemos dejado a medias? ¿Cuántos hemos empezado cosas y hemos dejado las cosas inconclusas? Dios no es así. Dios no deja nada, absolutamente nada inconcluso. Y la obra que empezó Él en nosotros, el día de nuestra conversión, tendrá su culminación en un momento específico. ¿Cuándo? ¿Cuándo es ese momento? El apóstol Juan, en ese versículo 2, nos dice cuándo es que va a ocurrir esto. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Está hablando de que va a llegar un momento, una realidad que aún no ha ocurrido, un hecho que aún no ha acontecido, ¿no es cierto?, en el cual esta glorificación se va a llevar a cabo. Ya ocurrió algo, ya hay una realidad, ya somos salvos, ya somos hijos de Dios. Pero hay algo todavía que no ha ocurrido y hay una realidad que todavía espera por ocurrir.
aún no se ha manifestado, pero dice que cuando Él se manifieste, y esta palabra manifestar es la que el apóstol Juan elige para poder describir el mayor acontecimiento en la historia de la humanidad, que es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Este manifestar está describiendo que llegará un momento en el cual Jesús volverá a hacerse visible, lo volveremos a ver. No solamente será visible, sino que será descubierto. Es como que ahora está escondido en nosotros, no lo podemos ver, pero llegará un día en el cual lo veremos. Y no solamente lo veremos nosotros, sino que este manifestar tiene que ver con digamos, con la exposición por todos de Jesús. Todo el mundo verá a Jesús. Y será quizás el momento en el cual todo el mundo decida por fin creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo será este momento? ¿Cuándo es que Jesús se manifestará? Jesús habló de estos temas con sus discípulos. Y si tú revisas el Evangelio de Mateo capítulo 24, y de manera especial del versículo 42 al 44, Jesús habla acerca de este segundo regreso, de su retorno en este pasaje con sus discípulos. Y les dice lo siguiente: nadie, excepto el Padre, sabría la hora de su venida, que vendría como viene el ladrón y cuando menos pensasen ellos. Eso es lo que dice Mateo 24. ¿Cuándo llega el ladrón? ¿Sabes tú cuándo van a llegar a tu casa a robar? Dios quiera que no lleguen, ¿no? Pero nadie sabe cuándo llega el ladrón. Si hubiésemos sabido nosotros meses atrás que ese día en la mañana, 9:45, 9:50 en la mañana, llegaría el ladrón a intentar robarnos, de seguro que David, quien habla, el consejo administrativo, María, todos hubiésemos estado ahí esperándole. Pero la verdad es que nadie sabe cuándo es que el ladrón llega. Así como nadie sabe cuándo es que Cristo vendrá. Pero lo que sí sabemos es que cuando Él venga, seremos como Él. Y esta misma verdad espiritual del día del Señor es recogida por el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 10. De este día del Señor tan esplendoroso que será cuando Cristo venga, también hablaron los profetas. Isaías, Joel, anunciaron que este día llegaría. ¿Qué día? El día en el que el Señor venga, se manifieste. Y no solamente vendrá a juzgar, no solamente vendrá a salvar, no solamente vendrá a destruir la maldad, no solamente vendrá a establecer su reino, sino que además vendrá a completar la obra que empezó en cada uno de sus hijos e hijas. Dios no ha acabado la obra en nosotros. Gracias a Dios. Esa es la esperanza que mi esposa tiene. Cuando me ve me dice: menos mal que Dios sigue haciendo su obra en ti, que un día la culminará. Eso alegra nuestro corazón. Eso nos da esperanza. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esta glorificación? Y es ahí donde acudimos a la ayuda del apóstol Pablo, porque Juan no detalla, no da muchos detalles de cómo será este cambio, esta glorificación. Si tú vas al capítulo 15, versículos 51 y 52, Pablo empieza por afirmar la naturaleza, y así lo llaman algunos comentaristas, la naturaleza repentina de nuestra transformación. Abre por unos instantes 1 Corintios capítulo 15. He aquí os digo un misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y fíjate cómo será esto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto te demoras en abrir y cerrar los ojos? A ver, haz la práctica, toma tiempo. Realmente es una ínfima cantidad de tiempo. Recuerden que estamos hablando sobre asuntos y sobre realidades espirituales que aún no han ocurrido. ¿No? De alguna manera el Señor ha revelado parte, y lo hablaremos en un ratito más, de esto, ¿no? Como que no hemos visto la película completa. Una cosa es ver el tráiler y otra cosa es ver la película completa. ¿No? Aún no han estrenado esta realidad de la glorificación, pero se nos está adelantando algo, ciertos indicios de cómo será.
Será en un abrir de ojos, al final de la trompeta. Será en un instante, en una ínfima fracción de tiempo, que sus hijos seremos transformados. Repito, no sabemos cuándo Jesús volverá. No tenemos el día, no tenemos la hora. Pero lo que sí sabemos es que cuando Él se manifieste, lo que dice Juan, es que llegaremos a ser semejantes a Él. Ya sabemos en parte lo que es la glorificación. Sabemos en parte cuándo es que va a suceder y sabemos en parte cómo es que va a suceder. En un instante, cuando Cristo venga, seremos transformados. ¿Pero transformados a qué? Dice nuevamente el apóstol Juan, seremos semejantes a Él. Ahora, permíteme solamente explicar algunas cuantas cosas en 1 Corintios capítulo 15. Fíjate el versículo 51. Porque lo que hace Dios es darnos ciertos indicios de ciertas realidades. Como que Él no nos muestra toda la película completa, toda la verdad completa, como que nos va mostrando ciertos aspectos, ¿no? Porque no todo de Dios lo podemos conocer. ¿O alguien entiende cómo es que funciona la realidad del misterio de la Trinidad? A ver. ¿Alguien entiende cómo es el misterio de la Trinidad? Es un misterio. Podemos entender en parte, pero no podemos entenderla en su totalidad. ¿Cómo es que un Dios y tres personas distintas? ¿Cómo podemos entender la realidad del reino de Dios siendo establecido en la vida del creyente y siendo extendido en este mundo? Son realidades que podemos entender en cierta dimensión, pero no en su real y total dimensión. A esas realidades el apóstol Pablo le llama misterio. ¿Qué es un misterio? Dígame usted, ¿qué es un misterio? ¿Un misterio es una mentira? No. Un misterio es algo que es verdad, pero que no podemos conocer en su total dimensión. Eso es un misterio. El apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Les voy a decir una verdad, pero una verdad que yo mismo no acabo de entender en su total dimensión. Una verdad que aunque yo no entienda todo de esta verdad, no significa que Dios esté mintiendo. Significa simplemente que Dios ha elegido mostrarnos algo de todo lo que Él va a hacer en el futuro. Y ese algo es suficiente para mirar con expectativa, porque normalmente todo lo que Dios hace termina por sorprendernos. ¿O no te sorprendió tu salvación? ¿No te sorprendió tu adopción? ¿No te sorprende tu glorificación? Porque el mismo apóstol Pablo, en los primeros capítulos, capítulo 2, verso 9 de 1 Corintios, él habla que estas son las cosas que Dios ha preparado de antemano para sus hijos. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, son las que Él ha preparado. Y el apóstol Pablo está diciendo que todo lo que Dios hace siempre termina por sorprendernos. Y solamente Dios está mostrando en este momento un pincelazo, ¿no? Nos da una pincelada solamente de una realidad futura. ¿Cuál es esa realidad? Que seremos semejantes a Él. ¿Quién es Él? Es Jesús. Sigamos construyendo la idea. El apóstol Pablo está diciendo que llegará un momento que será cuando Cristo sea manifestado en que nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, los que hemos creído en Él y hemos entregado nuestras vidas a Cristo, seremos transformados conforme a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo seremos? ¿Cómo seremos? Debemos recordar que semejantes o semejanza no es igualdad. No es que seremos iguales a Él, seremos semejantes a Él. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 51 de 1 Corintios 15, que seremos transformados. ¿Pero qué cambiará en nosotros? ¿Qué cambiará? ¿Cambiará nuestra identidad? No, nuestra identidad no cambia.
Va a cambiar nuestro aspecto. Del capítulo 1 de Primera de Corintios hasta el capítulo 15, Pablo se ha esmerado en poder referirse a una realidad concreta y objetiva, que es el cuerpo. Y en el capítulo 15, él está hablando de este cuerpo físico. Y él está diciendo que cuando Cristo venga, seremos transformados. Nuestro cuerpo va a ser transformado, va a cambiar en su aspecto, pero nunca cambiará nuestra identidad. Cuando Jesús resucitó, ¿qué cambió en Jesús? ¿Cambió su identidad? ¿Cambió su aspecto? Por supuesto que cambió su aspecto. Cambió su cuerpo. No tenía el mismo cuerpo que tenía antes de morir. Tenía un cuerpo glorificado. Y para que tú puedas conocer cómo es que pudiera ser esa transformación, digo pudiera ser, no me atrevo a decir va a ser, pero pudiera ser, ¿no es cierto? Tú tendrías que leer todos los pasajes de los evangelios que describen los momentos en los cuales Jesús tuvo encuentros personales con algunos de sus discípulos, con otras personas, porque ya tenía un cuerpo glorificado después de haber resucitado. Y es interesante cuando tú comienzas a estudiar esos pasajes. Yo los estudié uno por uno, no los puedo mencionar por la cuestión del tiempo, pero es sorprendente que un cuerpo glorificado es un cuerpo muy parecido al que tenemos, pero con ciertas capacidades que hoy no tenemos. Pero vuelvo a repetir, son solamente indicios. Es un misterio porque no hemos vivido esa realidad todavía. Pero que sea un misterio no significa que dejen de ser verdad. ¿Y por qué lo creo? Porque Dios me ha demostrado que Él es confiable. Pero sigue la pregunta, ¿cómo seremos? ¿Cuál va a ser, digamos, la estructura? ¿Cuál va a ser la conformación? ¿Cómo seremos? Estos cuerpos van a ser adecuados, transformados en un cuerpo diferente para la nueva vida que vamos a tener en la eternidad con Dios. Este cuerpo no está adecuado para la eternidad. Les pongo otro ejemplo muy sencillo. Hace muchísimos años, a mí me ha gustado siempre el deporte. Hoy no lo puedo practicar por la edad, porque tengo otras ocupaciones, etcétera, etcétera. Pero cuando yo era mucho más joven, veinteañero, yo era un joven bastante deportista. Y siempre que había la oportunidad de hacer deporte, sea cual fuere, yo lo practicaba. Pero habían deportes en los cuales yo podía practicarlo porque mi cuerpo estaba adecuado para eso y habían deportes que no. Por ejemplo, alguna vez estuve frente a un entrenador muy conocido en nuestro país, ¿no? Un joven yo, y me dijo, tú serías un buen voleibolista. Y a mí me encanta el vóley. Me encanta el vóley, la verdad. Y lo he practicado y he competido a nivel del vóley. Porque tú eres alto, un cuerpo adecuado, alto. Segundo, no eres grueso, no eres obeso, eres delgado. Tienes brazos largos, eres rápido, eres ágil. Tu cuerpo está adecuado para el vóley. Y verdad, yo practiqué y el cuerpo fue el más adecuado, pero habían deportes que yo no podía practicar con ese cuerpo, con esa adecuación física de mi cuerpo. Por ejemplo, el levantamiento de pesas. Era imposible que yo me atreva a levantar pesas a nivel de competencia porque mi cuerpo no estaba adecuado para eso. De la misma manera, nuestro cuerpo no está adecuado para la nueva condición y el nuevo estado en el cual vamos a vivir, que es la eternidad. Y nuestro cuerpo tiene que ser transformado para poder disfrutar y para poder pasar toda una eternidad con Dios. Lo que Juan y lo que Pablo están intentando explicar a sus oyentes es que cuando hablamos de glorificación, estamos hablando de que Dios va a adecuar nuestros cuerpos sin cambiar nuestra identidad para vivir y disfrutar de Él en la eternidad. Y Él hará todo cambio que sea necesario y solamente Él puede obrar ese cambio. Vuelvo a repetir, estamos hablando sobre realidades futuras que aún no han ocurrido y que solamente estamos tratando de ver en base a indicios que la misma palabra nos da. Pero el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 53, él comienza a mencionar
ciertos indicios. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El apóstol Juan está hablando, cuando dice esto, él está haciendo alusión al cuerpo físico. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate en los contrastes que Pablo usa al describir la condición presente y la condición futura de este cuerpo. Él habla de corruptible versus incorruptible. Él habla de algo mortal versus algo inmortal. Lo que Pablo está diciendo es que cuando Cristo vuelva, seremos transformados. Dios producirá un cambio en estos cuerpos corruptibles y mortales por unos cuerpos incorruptibles e inmortales, y eso es la glorificación. Una transformación que Dios va a operar en nuestros cuerpos cuando Cristo venga para poder vivir y disfrutar de la eternidad con Él. Porque estos cuerpos no están adecuados para la eternidad. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Significa que vamos a convertirnos en dioses o semidioses? No, porque no va a cambiar. Todos los días nuestro cuerpo se va deteriorando, ¿o no? Levánteme la mano aquí, dígame a alguien que, no, pastor, eso no es una realidad. No, todos los días el cuerpo se va deteriorando. Díganme ustedes si no enfermamos. Enfermamos. Este cuerpo enferma. Un cuerpo corruptible enferma. Un cuerpo corruptible mortal se deteriora. Si yo le peñisco a alguno de ustedes, ¿qué va a sentir? Dolor. Porque un cuerpo corruptible, un cuerpo mortal, experimenta el dolor. Al punto que un cuerpo corruptible llega a experimentar la muerte. Son realidades de las cuales no vamos a poder escapar. Pero lo que está diciendo Juan y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que llegará un día en que estos cuerpos corruptibles y mortales serán transformados por el poder de Dios. Cuando Cristo sea manifestado por segunda vez, será transformado en un cuerpo incorruptible y en un cuerpo inmortal. ¿Cuándo sucederá? Cuando Cristo venga. ¿Cómo sucederá? En un abrir y un cerrar de ojos. Y este cuerpo incorruptible y un cuerpo inmortal es un cuerpo que no se deteriora. Adiós vejez. Adiós aquellas damas, ¿no? De estirarse las patitas de gallo, ¿no? Adiós aquellos que estamos sacando panza. Adiós. Porque el cuerpo que el Señor nos dará cuando Cristo venga será un cuerpo que no se deteriora. No solamente que no se deteriora, sino que no enferma. Que no enferma. No habrá virus que pueda afectar ese cuerpo glorificado que Dios nos dará. No habrá necesidad de vacuna. Y espero que se hayan vacunado, porque hoy sí lo necesitamos. ¿No es cierto? Pero no habrá necesidad de vacuna porque no habrá virus que nos afecte. Pero no solamente no enferma, sino que no experimenta dolor. Te podré pellizcar cuando estés con ese cuerpo incorruptible y tú dirás, no pasa nada. Y lo más grandioso y lo más milagroso y sobrenatural es que no habrá muerte. El cuerpo no morirá. ¿Te imaginas qué enorme esperanza tenemos en Cristo? Él no solamente nos ha hecho sus hijos, sino que además de hacernos sus hijos,
Él tiene un plan y un proyecto a futuro que lo culminará en algún momento cuando Cristo venga y llegaremos a ser los hijos que Él desea y ha determinado que seamos. Nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo adecuado para poder vivir y disfrutar de la eternidad con Él. Quizás, me atrevo a tomar este ejemplo, quizás será un cuerpo como el del Cristo transfigurado en el monte. Quizás. Algunos en el segundo culto me decían, ¿será así, pastor? No lo sé, porque es una realidad que no nos ha sido revelada, valga la redundancia, de manera completa. Solamente encontramos indicios. La pregunta es, ¿podremos reconocernos? ¿Podrá mi esposa reconocerme cuando esté con cuerpo glorificado? Espero que sí, para que vea lo hermoso que puedo llegar a ser. Pero la verdad, y aunque algunos me dijeron en el segundo culto, pastor, sí, no vamos a reconocer. Yo no me atrevería, por lo menos en estos momentos, de acuerdo a lo que yo he podido estudiar, no me atrevería a decir de forma tajante y firme que sí nos vamos a reconocer. No lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. No lo sé. Pero lo que yo sí sé, es que mi Señor me va a reconocer. Eso yo sí sé. Y lo que también yo sé es que yo podré reconocer a mi Señor, porque le veremos tal y como Él es. Ya no me preocupa tanto si es que mi esposa llega a reconocerme, porque me alegrará que ella pueda reconocer a su Señor y que su Señor la reconozca a ella. Ya no me importa si ella me puede reconocer, porque lo que me importa es que Él me reconozca y que yo lo pueda ver a Él tal y como Él es. Qué linda y enorme esperanza. Es lo que dice el apóstol Juan, volviendo a su carta. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es una realidad futura, es un hecho futuro, algo que aún no ha ocurrido, a diferencia de nuestra adopción. Ya somos hijos de Dios, es algo que Dios ya ha hecho en nosotros, pero hay algo que Dios aún todavía no ha hecho. Y esa es nuestra glorificación. ¿Qué hay en el medio? ¿Qué hay entre aquello que Dios ya hizo y qué hay entre aquello que Dios hará? Porque ahí están los tiempos. Alguien describió el proceso de salvación en 3 tiempos. Algo que Dios ha hecho, algo que Dios va a hacer y algo que Dios está haciendo. ¿Qué hay en medio? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Si ya nos hizo sus hijos, ya somos sus hijos, hemos sido hechos hijos de Dios, seremos glorificados para vivir toda una eternidad con Él. ¿Qué hay en el medio? Versículo 3. Versículo 3 de primera de Juan, capítulo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. La realidad de la adopción ya ocurrió. Somos hijos de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios. La realidad de la glorificación sucederá cuando Cristo venga por segunda vez. En el medio, ¿saben qué hay? Es otro milagro que Dios está llevando a cabo en estos momentos en nuestras vidas. Y ese milagro es la santificación. Y de eso no vamos a hablar ahora. Si te interesa saber qué es la santificación, la próxima semana vamos a terminar este mensaje hablando de la santificación. Pero yo quiero quedarme ahora, para cerrar el mensaje de esta tarde, me quiero quedar con la certeza y con la esperanza de Juan. ¿Cuál era la certeza y cuál era su esperanza? Que cuando Cristo vuelva, Él llegaría a ser semejante a Jesús y podría verlo. Esa misma certeza y esa misma esperanza es la que todo creyente debería tener. Y vivir en función de esa certeza y de esa esperanza, que aunque no haya sido revelada por completo, sigue siendo una verdad que Dios ha asegurado y garantizado. El sueño, el anhelo de Dios para cada uno de sus hijos se cumplirá en el día que nuestro Señor venga por segunda vez. Pero, ¿cómo me desafía a mí el día de hoy? Yo creo que hay 3 cosas fundamentales de cómo esta futura glorificación
impacta o debería impactar mi propia vida? En primer lugar, el hoy. Esta realidad futura me ayuda a vivir el presente con descanso. Puedo descansar en la fidelidad de Dios. Él es fiel. Y así como ha cumplido todo lo que ha dicho, cumplirá todo lo que aún no se ha cumplido. Él lo va a cumplir porque Él es confiable. En medio de enfermedad, en medio de coronavirus, en medio de muertes, Dios va a cumplir sus planes en cada uno de nosotros, porque Dios no deja nada inconcluso. Él no deja nada a medias. Todo lo que Él empieza, Él lo termina, empezando por sus hijos. Podemos descansar en la fidelidad de Dios. Segundo, puedo también vivir el presente en función de esta realidad futura. Puedo vivirla con obediencia a su palabra. Obedecer su palabra con diligencia, con amor, y yo agregaría con disciplina. Esforzarme por agradar a Dios en cada una de las cosas que Él espera que yo haga como su hijo. Porque Él también está obrando en estos momentos. No es que Él ha obrado en el pasado y obrará solamente en el futuro. Este presente también Dios está obrando en mi vida y Él espera también una respuesta en obediencia a su palabra. En tercer lugar, primero es descansar en su fidelidad. Segundo, obedecer con diligencia, con amor y con disciplina a su palabra. Y tercero, esperar con paciencia y expectativa. ¿Recuerdas 1 Corintios capítulo 2, versículo 9? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Yo espero con ansia, la verdad. Y el estudiar este pasaje para mí ha sido de muchísimo aliento en estos días. No saber de que de la misma manera como Dios me sorprendió, me sorprende, seguirá sorprendiéndome en un futuro. Porque todo lo que Dios hace termina por sorprendernos. Y permíteme acabar con una promesa de aquel momento futuro que debería alimentar nuestra esperanza, nuestra obediencia, que debería alimentar de alguna manera también nuestra confianza en Él. Apocalipsis capítulo 21, verso 4. El mismo Juan, pero en una visión de los últimos tiempos, hablando de cuando Cristo vuelva, dice lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cómo vives el presente? Es la pregunta. ¿Vives el presente con una perspectiva del futuro, de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ha hecho? Hay que mirar también el presente con una perspectiva del futuro. Dios está llevando a cabo su obra en nosotros, en medio de este mundo caído, mundo conflictivo, mundo donde vivimos una serie de adversidades, dificultades. Dios está llevando a cabo su obra, pero con una perspectiva de futuro. Él va a cumplir su obra en nosotros. Él no nos va a dejar a medias. Él va a completar lo que empezó en cada uno de nosotros. ¿Cómo enfrentas la realidad de la enfermedad? Para los que no tienen a Cristo, la enfermedad es algo que te acerca a la muerte. ¿Cómo vives la realidad de la muerte? Para los que creemos en Cristo y para los que hemos puesto nuestras vidas en las manos de Cristo, ni la muerte ni la enfermedad va a poder detener lo que Dios ha determinado de nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, dijo el apóstol Pablo. ¿Dónde? Porque cuando Cristo lleve a cabo y culmine su obra, se comprobará de que ni la muerte pudo con Él. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Vamos a tomarnos unos minutos a solas para poder reflexionar en lo que hemos escuchado. Hemos hablado o hemos intentado compartir acerca de una realidad futura, de la cual no tenemos toda la verdad. Pero la verdad que tenemos, los indicios que tenemos de esta verdad es suficiente para creer
que Dios está llevando a cabo su obra y la culminará el día que Cristo vuelva. Porque Dios es confiable. No hay persona en este mundo que sea tan confiable, no hay persona en este mundo y fuera de este mundo que sea tan confiable como sí lo es Dios. No hay lugar más seguro en el cual tu vida puede estar que en las manos del Señor. Porque tu futuro, como decía una canción en el pasado, tu futuro está asegurado, tu futuro es seguro solamente si crees en Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra que este día nos ha acompañado en toda esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de compartir estos temas tan importantes, tan desafiantes, Señor. Gracias por no darnos toda la verdad completa. Sí, gracias, Señor. Gracias por darnos esta verdad, esta realidad futura, aunque sean indicios. Porque es suficiente, Señor, para poder creer y seguir creyendo. Porque tú eres confiable. No solamente eres confiable, tú no dejas nada inconcluso. Todo lo que tú empiezas, lo terminas. Danos la esperanza, danos la esperanza para mirar el futuro con expectativa y con asombro de lo que vas a hacer en nosotros. Danos la disciplina de poder obedecerte y hacerlo con diligencia y con amor el día de hoy, como una manera de esperar que tus planes se lleven a cabo. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo cada día, a confiar en ti, Señor, en tus promesas, a enfrentar las circunstancias de dificultad y de adversidad confiados en ti, Señor, sabiendo de que nada evitará que tus planes se lleven a cabo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada Iglesia, continuemos siendo fieles a nuestro buen Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Vengamos con alegría y gratitud en nuestros corazones, persuadidos de que la buena obra que Dios empezó en cada uno de nosotros la perfeccionará hasta que Jesucristo regrese. A continuación veremos las cuentas para los diezmos y ofrendas. También podemos continuar ofrendando para las misiones y ayuda social. Amados hermanos, sigamos adelante puestos los ojos en Jesús. Dios te bendiga. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En esta tarde, hermanos, vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Dios Padre bueno, gracias te damos, Señor, por el amor que tienes, Señor, inagotable para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por ese privilegio de poder ser tus hijos, Señor. Y así anhelamos, Señor, una glorificación, Señor, futura. Gracias, Padre bendito. Señor, ahora traemos ante ti, Señor, ante tu altar, Padre, lo que a ti te pertenece, los diezmos y las ofrendas. Recíbelos, Señor, con acción de gracias, Padre.
Queremos honrarte, Señor, obedecemos lo que dice en tu palabra, Padre bendito. Asimismo también, Señor, te pedimos para que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, Señor, para seguir esforzándonos, Señor, en trabajar, Padre Santo, para poder, Señor, diezmarte, Padre Santo, devolverte lo que a ti te pertenece, Padre bendito. Gracias, Señor, por la bendición que tú derramas cada día sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas. Bendice, Señor, estos diezmos y ofrendas. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Vamos, hermanos, les invito a ponerse en pie. Vamos a terminar este servicio cantando y alabando a nuestro Dios. No sin antes recordarles que al finalizar el servicio, nuestros hermanos Ujieres están allí con los alfolís para aquellos que han puesto en su corazón el poder ofrendar. Y también el día de hoy, en la noche, se va a estar pasando el link para el culto de oración del día miércoles a las 7:15, presencial. ¿Ok? Terminemos este tiempo cantando a Dios. Mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. En la tormenta mi ancla firme está en él. En Cristo la roca fuerte firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. Cuando Él regrese en majestad, hallado en Él yo voy a estar, vestido de su rectitud me encontrará. En Cristo la roca fuerte firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Cristo la roca fuerte firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. Todo lo demás arena es, todo lo demás arena es.
Él es la roca de nuestra salvación, la esperanza está en Jesucristo. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. No se olviden que el día de hoy se pasa el link para el culto de oración. Bendiciones, hermanos. Buen inicio de semana.